¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos a 28 de julio. Es la presentación de uno de los jueves de Economía Física de Lyndon LaRouche. Hoy vamos a hablar particularmente un tema fundamental que se llama los beneficios y desarrollo del programa espacial. Hay que recordar antes que nada que en las cuatro leyes de LaRouche, eh, la cuarta ley de LaRouche, que es donde viene el impulso, el motor de los descubrimientos y del futuro de la humanidad, está esencialmente en dos pilares que LaRouche establece, fundamentado en estos dos pilares que son la fusión nuclear y las ciencias del espacio. Solo para repasar las cuatro leyes de LaRouche, pues básicamente la primera es la separación estricta de los bancos, ¿no? La banca de inversión por un lado y la banca comercial por otro, donde el Estado se desentiende de todas las deudas de casino especulativas en la banca de inversión y solo protege a la banca comercial, la banca mercantil. El segundo, pues, es la segunda ley, el establecimiento de una banca nacional, genuinamente nacional, que responda a los intereses de la nación y supervisada por los organismos del Estado. El tercero es crear, mediante esa banca nacional, un sistema de crédito federal que permita la emisión de crédito a bajas tasas y a plazos largos para dirigidos a los sectores productivos y desarrollar la infraestructura. La cuarta ley es donde vamos a hablar, en esta ocasión Ricardo nos va a hacer favor de presentarnos esta discusión que ha sido uno de los enormes contribuciones de la organización de la RUSH, desde que existe, por instrucciones del propio LaRouche, siempre estuvimos impulsando en todas las naciones no solo la creación de agencias espaciales dedicadas a todo el proceso de investigación, sino para cooperar entre sí. Las naciones, se ha demostrado que es donde más eficiente se vuelve la cooperación internacional, incluso en plena Guerra Fría. Los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se dieron la mano en el espacio, y ese encuentro que se dieron entre la nave Soyuz y la nave Géminis, que pudieron saludarse en el espacio, era un evento promisorio para todo lo que podía venir después de cooperación. Ahora, en las circunstancias tan dramáticas en las que vivimos, la cooperación espacial es, por supuesto, absolutamente necesaria. Vamos a dar antecedentes de cómo es que este concepto del desarrollo del espacio surge desde la antigüedad. En el Renacimiento se crean la necesidad de las grandes exploraciones para abrir el mundo a nuevos horizontes, y el programa Apolo en el Renacimiento italiano pues fue el descubrimiento de América. En este momento no se sabía, por supuesto, que existía América, pero sí era la circunnavegación del planeta, donde claramente no solo se sabía la esfericidad de la Tierra, sino que se había medido a través de los cálculos hechos en el siglo cuarto antes de Cristo por el gran sabio matemático de la escuela de Platón, de la escuela de Atenas, de la Academia de Platón, que fue Eratóstenes, que hizo esta medición de la circunferencia del planeta. Entonces, sin más, dejo la palabra a Ricardo y en el momento que me indique, inicio la presentación. Por favor, Gerardo. Muy bien, un momento entonces. Un momento. Eh, ¿Me dicen si se ve bien? Sí, Sí, ok.
Como que se perdió, Gerardo, ya no se ve. Espérame tantito. Quiero Sí, saber qué pasó. Ah, quiero saber. Mm, permíteme un momento. ¿Se ve bien ahora? ¿No? sí, Sí, entonces. ¿Ya? ya. Ok, adelante. Sí, bueno, pues saludos a todos los compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios y desarrollo del programa espacial. ¿Se escucha bien el tono de voz o hablamos más fuerte? Yo creo que está bien. Sí, perfecto. Bueno, este es el tema. De hecho, aquí tenemos las imágenes del, ¿cómo se llama? Del último satélite que se mandó para poder ver qué hay más allá, ¿no? De lo que no podíamos ver. Eh, y vemos que hay galaxias todavía dentro de lo que era el infinito que percibíamos, y pues como siempre, ¿no? Siempre hay más opciones delante de nosotros que muchas veces no podemos ver, ¿no? Si podemos continuar con la primera diapositiva, Gerardo, por favor. Sí, estoy volviendo a compartir porque ya. Permíteme. Se ve, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Sí, la primera. Ok, le estoy dando siguiente, a ver si ahorita cambia. Ujú. Deme. Mm, no entiendo por qué está pausada. Un momentito, por favor. Perdón, un momentito nada más. Ujú. Bajamos a compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Listo. Sí, bueno, por décadas Lyndon LaRouche fue el economista y el candidato de la exploración espacial, de la aplicación de la economía, del motor científico que representa un programa espacial competente para transformar la capacidad productiva del mundo y lograr la generación de nueva riqueza con el uso de tecnologías avanzadas. Lyndon, Lyndon LaRouche entendió el papel que desempeña la exploración espacial en el desarrollo de la mente humana, su poder y su entendimiento. Y pues yo aquí quiero hacer un hincapié en el punto donde menciona que la exploración espacial depende mucho del desarrollo de la mente humana, su poder y su entendimiento, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer un poquito mención a lo que se refiere a los viajes de Cristóbal Colón. Como comentaba Gerardo, el descubrimiento de América comenzó desde la época de Eratóstenes, en el siglo III antes de Cristo, cuando él puede calcular realmente la circunferencia de la Tierra, ¿sí? Adicional a eso, Paolo Toscanelli, que estuvo, bueno, que vivió dentro del año 1397 y 1482, creó un mapa en función con el cálculo de la circunferencia de la Tierra y también con valores que fueron suministrados por Venecia sobre la distancia entre Venecia, China y Japón. Y de esta manera creó un mapa donde detectó, bueno, donde se dio cuenta que había otras tierras lejos de estos lugares
y hizo un mapa que pues ayudó mucho a entender a Colón que podía llegar a otras tierras, ¿no? El único detalle fue que hubo un error entre esas distancias que, que había entre Venecia, China y Japón, y realmente lo que encontró en medio de ellas es Estados Unidos, ¿no? Fue un error de cálculo, pero pues realmente fue un descubrimiento muy importante. Bueno, ¿qué hizo Colón con esto? Sumó su conocimiento científico, su experiencia, su conocimiento como navegante sobre lo que son las corrientes oceánicas y los vientos dominantes, y, y todo eso le ayudó para poder ubicarse y marcar una ruta hacia el otro lado del Atlántico. El uso del mapa de Toscanelli indica que su objetivo original eran las islas del Pacífico, muy al sur de Japón. El descubrimiento de Colón de América fue, por lo tanto, un descubrimiento científico en el sentido más estricto de la física experimental. ¿Sí? La siguiente, por favor, Gerardo. ¿Esta o la siguiente? La siguiente, por favor. Esa fue la que sigue, por favor, ándale. De lo anterior concluimos que los medios de producción, que no son los medios de producción, ni siquiera el trabajo como tal, lo que produce aquellos avances sobre los cuales se efectúa el progreso de la condición de la humanidad. El poder del descubrimiento científico y artístico, válido por los poderes soberanos del intelecto individual, de cuál depende todo el progreso humano. Como veíamos al principio, todo depende realmente del intelecto del individuo, ¿no? De la forma de pensar, del quitarse límites y poder llegar a solucionar situaciones que a veces son inimaginables, ¿no? Y que nos llevan a poder encontrar soluciones que nadie se las podía haber imaginado. La siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos de Colón? ¿Por qué hicimos mención tanto de Eratóstenes como de Toscanelli? Pues realmente de ellos nació esa idea, se fue desarrollando, y realmente a quién le tocó poder darse cuenta de que era posible llegar a otras tierras en función o utilizando todas esas herramientas. Pues en este caso Colón sumó todos sus esfuerzos, pero eso no podía ser o no se podía desarrollar sin su tripulación y tampoco sin los barcos, ¿no? Pero también es algo muy importante. Fue Colón y solo él quien actuó para efectuar el descubrimiento de las Américas, pero como comento, sin los barcos y sin la tripulación no lo pudo haber hecho. Y cuenta esto de que pues ¿cómo se llaman? Los tripulantes estaban reacios a poder viajar con él, y adicional, pues realmente el que tuvo la convicción de poder alcanzar el objetivo fue Colón, ¿no? La siguiente, por favor. Aterrizando esto en la cuestión de lo que es la economía, realmente nos podemos dar cuenta que no es la cantidad de personas o la cantidad de tiempo de trabajo empleado lo que genera la productividad. Realmente son los poderes del desarrollo del intelecto humano del individuo. El poder intelectual que no podría ser efectivo sin el desarrollo asociado de la infraestructura económica básica y los medios de producción.
Por lo tanto, una vez que hemos aceptado como cuestión de principio la necesidad de ciertas condiciones previas de producción, debemos concentrarnos en el desarrollo de la calidad de la persona individual dentro de la sociedad. Entonces, ¿en qué nos debemos de enfocar? Principalmente en el ser humano, ¿no? En su capacidad para poder desarrollar ideas innovadoras, para poder desarrollar belleza dentro de su forma de ser. Realmente aquí dentro de estas fotos, pues pude mostrar el helicóptero que pudo volar en Marte. ¿Quién se hubiera imaginado un helicóptero volando en Marte? Y cómo de una idea que se le ocurrió a algún científico, a alguna otra persona, lo están construyendo de manera física, ¿no? Y que pueda volar en condiciones que realmente no desconocían cómo podrían ser las condiciones físicas de Marte, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor, Gerardo. Bueno, el principio de Colón es la clave impresionante del éxito de la movilización económica de Estados Unidos para la guerra entre 1940 y 1943. Como sabemos, bajo liderazgo de Franklin Delano Roosevelt. No sé si recuerden los grupos CCC que creó Franklin Delano Roosevelt para poder sacar, en primer lugar, de una situación económica muy difícil en los Estados Unidos, y posteriormente prepararse para la guerra, en donde le proveyó trabajo a los jóvenes, y esos jóvenes se les aportaba una cantidad de dinero, pero lo principal es de que no permitió que a los jóvenes perdieran su rumbo, su objetivo por falta de empleo, por falta de oportunidades, sino que los puso a trabajar y siempre dándole un sentido, ¿no? Entonces, ese es parte de lo importante que pudo aprovechar Franklin Delano Roosevelt con el ejemplo de Cristóbal Colón. Y bueno, pasamos a la siguiente, Gerardo, por favor. Pues llegamos a la etapa del proyecto de Apolo en la década de 1960, en donde el 35% de la fuerza laboral de Estados Unidos se empleó productivamente en comparación con el 15% actual. Con 400,000 personas trabajando en el proyecto Apolo y el 4.4% de presupuesto de Estados Unidos dedicado al espacio. Actualmente se maneja un 0.48%. El retorno económico a esa economía se estimó que de cada 10, por cada dólar gastado se obtenían 10 dólares de retorno, ¿sí? Entonces, llevar al límite la tasa de realización de los descubrimientos científicos de principios y movilizar los recursos materiales, educativos y de salud necesarios para permitir que los modernos Cristóbal Colón tengan éxito en sus viajes de descubrimiento más allá de las nuevas fronteras, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar llevar a cabo todas esas ideas para poder descubrir nuevas formas de poder crecer como humanidad, ¿no? De poder desarrollarnos y de poder alcanzar un nivel mejor dentro de nuestras necesidades, dentro de nuestro lugar donde vivimos, siempre buscando lo mejor, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, Gerardo, por favor? Posteriormente, el presidente Trump apoya lo que es el proyecto Artemis, que es en el cual busca
que en el 2024 pueda un hombre y una mujer estar en la Luna y posteriormente desarrollar las tecnologías para ir a Marte y más allá, ¿sí? Y de esta manera poderse convertir en impulsores clave para la reconfiguración de una nueva fuerza laboral, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Decía Lyndon LaRouche en el 2 de septiembre del 2000, el sector espacial de Estados Unidos jugará un papel decisivo en el traslado del 5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos a la investigación y el desarrollo. Según lo especificado por LaRouche, esta es la clave para aumentar la productividad de toda fuerza laboral. Los aumentos en la productividad provienen directamente de las mejoras en la tecnología, derivadas de descubrimientos científicos fundamentales. Cuanto mayor sea la tasa de conversión de descubrimientos físicos fundamentales en práctica, mayor será la tasa de aumento de la productividad per cápita de la población por kilómetro cuadrado de área. Y posteriormente, el 30 de septiembre del 2011, menciona: la existencia de la humanidad se basa en el hecho de que la humanidad es la única especie de la que conocemos, que tiene el poder voluntario de aumentar la densidad de flujo de energía de la vida en su conjunto, en nuestro planeta Tierra y mucho más allá, ¿no? Pasamos a la siguiente, Gerardo, por favor. Bueno, ¿y cómo podría ser posible el desarrollo de este programa espacial? Pues retomando parte de la idea de los grupos SC, en donde ahorita se podrían, bueno, los estudiantes deben de creer que están, primero se tendría que dar la idea o buscar que los estudiantes sepan que ellos están contribuyendo de una manera importante dentro de la fuerza laboral y que van a poder desarrollar cosas grandes, ¿no? Se van a tener que generar elementos de investigación científica o de ingeniería convincente o transformadora que contribuyan al objetivo nacional importante como la exploración espacial. Los objetivos deben de ser vistos como reales y estables y como si tuvieran el potencial de contribuir a avances más importantes en un campo meritorio. Como sabemos, el nivel cultural de nuestra fuerza laboral y las comunidades de las que provienen deben de ser dramática y alegremente cambiadas para reflejar un creciente dominio y celebración de las capacidades creativas en cada persona. Realmente pues debemos de cambiar la convicción de los jóvenes, que muchos de ellos es apática su forma de ver las cosas o a veces caen en una depresión donde piensan que no puede suceder nada diferente a lo que está pasando y realmente debemos de cambiar esa posición, debemos de ver o mostrarles que realmente ellos pueden desarrollar nuevas ideas y pueden hacer crecer todo lo que existe en este mundo, ¿no? Y, y bueno, si podemos continuar con la siguiente diapositiva, Gerardo, por favor. Esto requiere, como Lyndon y Helga LaRouche han desarrollado, un retorno consciente a los principios culturales clásicos. Estas cualidades se reflejan necesariamente en el crecimiento y desarrollo de nuestras familias y vida familiar. Esto requiere que movilicemos el potencial que existe en los jóvenes. Debemos encender su imaginación. ¿Y cómo la podemos encender? Pues volviendo a la literatura clásica, a la música clásica, al comenzar a pensar y tener tiempo para poder desarrollar ideas. Y pues irnos saliendo o desconectando de la televisión, desconectándonos de los videojuegos,
desconectándonos de todo aquello que nos quita el tiempo y no nos permite podernos enfocar en nuevas ideas. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor, Gerardo. ¿Sí? Entonces, ¿qué proponía LaRouche en su momento? Pues manejar 3 niveles. El primer nivel de un CCC, como lo manejó también y como lo comprobó también Roosevelt que podía funcionar, es realmente educar a la gente, tanto en las ciudades como en el campo, para poder desarrollar actividades que tengan impacto dentro de su nación, ¿no? Tienen que cambiar también su forma, sus actitudes a través de, como ya comentaba, de la música clásica, de la lectura de clásicos y de su forma de pensar, con el propósito de construir sistemas modernos, tanto de salud y de producción de alimentos dentro de ese punto, ¿no? Eso es en el primer nivel. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo, por favor. El segundo nivel se dirige a los hombres y mujeres jóvenes que ya tienen educación secundaria, ¿sí? Entonces estamos hablando de personal a nivel técnico, por decirlo así, y con posibilidades de poder estudiar una carrera de ingeniería o alguna carrera más allá. Y ellos son principalmente los que se van a encargar de poder desarrollar de manera física o poder transformar esas herramientas necesarias para poder construir ese futuro que se requiere, ¿no? Con los nuevos principios que se hayan descubierto. Como dice aquí, mira, puedo diseñar todo un grupo de nuevos tipos de productos y nuevos tipos de máquinas herramientas sobre la base de este descubrimiento que demostraste. Mirando tu experimento, entendiendo tu experimento, puedo ver cómo construir una nueva clase de productos y procesos a partir de eso. Y así es como funciona. Combinas el desarrollo de la mente con el desarrollo de los productos y procesos en el descubrimiento de principios de la mente. Y así como se produce eso, se llama progreso científico y tecnológico. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Realmente, si volteáramos hacia el pasado y viéramos qué es lo que aportó realmente el programa Apolo, pues realmente aportó cosas que actualmente estamos disfrutando, ¿no? Estamos disfrutando porque en ese momento, pues, la gente que estaba investigando, desarrollando, pues no tenía antecedentes que se podía haber hecho anteriormente, pero se sentía la necesidad para poder llegar a cumplir con una meta o una situación que se iba presentando día con día, ¿no? Entonces, voy a dar algunos ejemplos de lo que se desarrolló durante ese programa. Se desarrolló, por ejemplo, los sistemas de vuelo digital. Se llama Fly-by-Wire, que realmente es a través de un control, manda indicaciones a una computadora y esta computadora le manda información a un actuador para que éste se mueva de acuerdo a los requerimientos que tiene el piloto. De hecho, los aviones actuales tienen este tipo de sistema, pero en donde se pudo dar principalmente pues fue durante ¿cómo se llama? Durante el desarrollo espacial del programa Apolo. También se vieron con la necesidad de que cuando llegaron a la Luna,
necesitaban desarrollar la transmisión de muchos datos y muchas imágenes en un tiempo más rápido. Entonces, realmente pues nos ayudó para lo que eran las telecomunicaciones, ayudó que se recortaran los tiempos y pues realmente también nos ayudó para que pues las comunicaciones, por ejemplo, a través de celular, pues se pudieran dar, ¿no? Otro elemento que desarrolló, aunque no inició con ellos, pero sí ayudó a que incrementara la velocidad de desarrollo, pues fueron los circuitos integrados, así como el desarrollo de los microchips. Y como sabemos, entre más pequeños, pues se pudieron construir computadoras mucho más rápidas, mucho más eficaces, con capacidades mucho más grandes para poder hacer cálculos, ¿no? Otro ejemplo también pues son las llantas de resortes. Como pueden ver en la imagen del vehículo lunar, las llantas están hechas realmente de acero y son resortes unidos los que le están dando forma de llanta. Se dieron cuenta que realmente el caucho no podía funcionar allá. Se imaginaron que realmente no iba a cumplir con los requisitos necesarios, entonces se idearon junto con Goodyear este tipo de llantas entre Goodyear y la NASA y se dieron cuenta que les funcionó bastante bien. Otra área donde tuvo desarrollo son los materiales a prueba de fuego, porque dentro de las primeras etapas Vamos, Andrés. del programa Apolo, Besito y palmadita en la mega, hombre. sí, perdón. Continuamos. Sí. Entonces, los materiales bueno, dentro de las primeras etapas del desarrollo del programa, pues se dieron cuenta que pues, hubo incendios internos dentro de las cápsulas y fallecieron los astronautas. Entonces, trataron de idear materiales para poder soportar temperaturas muy altas, ¿no? En ese sentido. Y también desarrollaron telas que pudieran soportar tanto temperaturas altas como temperaturas bajas, que eso lo iban a vivir los astronautas en el espacio. ¿Sí? Son algunos ejemplos solamente, ¿no? De lo que se pudo desarrollar. Si podemos regresar, podemos continuar con la siguiente diapositiva, Gerardo, por favor. Permíteme, ¿qué está pasando? Un momento. Sí, sí, sí. ¿Esa es, Ricardo? Sí, Ok. sí, realmente dice, sin embargo, hay una lección crucial que se puede deducir del principio de Colón, un punto en el que Von Braun habría estado de acuerdo, al menos en grado sustancial. Bueno, este punto donde estaba de acuerdo Von Braun es de que para poder, dentro de sus teorías, para poder llegar a Marte, bueno, a la Luna, perdón, para poder llegar a la Luna, su ejemplo fueron las tres carabelas. Entonces él vio la manera de que a través de tres eventos pudiera desacoplarse el cohete y poder llegar a la Luna. Ese fue un ejemplo que tomó del principio de Colón. El otro principio de Colón es cómo Colón se pudo ayudar de elementos como
como Eratóstenes, de las teorías de Eratóstenes, como la teoría como el mapa de Paolo Toscanelli, que ellos estaban involucrados dentro del grupo de Nicolás de Cusa. Y realmente, pues fueron gente que pues pensó más allá y tuvieron la oportunidad de poder romper los esquemas pues que realmente muchos de nosotros a veces tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de las cosas que aportó la reina Isabel, que fue la patrocinadora de estos viajes, es que ella mencionaba que no era la búsqueda de oro y esclavos u otro botín de los lugares distantes. El propósito de su gobierno era patrocinar la exploración, realmente buscar cosas nuevas, ¿no? Por eso, en este caso, el propósito de la exploración espacial no es conquistar bienes raíces o saquear materias primas para la Tierra. Es estar haciendo un cambio en la relación que existe entre el hombre y el universo, un cambio que es necesario para desarrollar nuevos principios esenciales para la mejora de la vida aquí en la Tierra. Pasamos a la siguiente, Gerardo, por favor. Un momentito. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué beneficios tendría la exploración espacial? Pues realmente el principal beneficio de la exploración espacial sería el progreso de la condición humana en la Tierra misma, ¿no? El beneficio surgiría del derrame en la economía interna de la Tierra, de los avances forzados en el descubrimiento y desarrollo de los principios que se puedan descubrir. Y esto ocurriría principalmente a través de diseños de experimentos exitosos de pruebas de principios, como modelos para introducir nuevos principios de diseños en máquinas y herramientas y productos finales de proceso productivo en general. Mucha gente de negocios dice, podemos perder una gran cantidad de dinero en la exploración del espacio, pero lo recuperamos muchas veces en los subproductos de la operación. Realmente, pues como se pudo ver en el tiempo de John F. Kennedy, por cada dólar que se invertía, se recibían 10 de ganancia. Entonces, realmente ahí es donde se puede eliminar ese punto, ¿no? Donde los hombres de negocios dicen que es perder dinero, donde realmente no es perder dinero, sino realmente es ganar y con ideas nuevas y con nuevos elementos o teorías y productos, ¿no? Ayudados a través de lo que son las máquinas y herramientas, ¿sí? Y bueno, nada más como comentario, ¿qué es lo que se debería de estudiar para poder desarrollar o buscar nuevas teorías o nuevos elementos? Pues Riemann en 1854 lo definió como el dominio de la física experimental y él maneja 3 elementos principalmente, lo que es la astrofísica, la microfísica y la macrofísica, porque cada uno de esos elementos nos propone buscar cosas más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, sino es buscar realmente el objetivo de las cosas a través de la investigación. La que sigue, de favor, Gerardo. Bueno, como conclusión, la fuente de aumento de los poderes productivos del trabajo es la calidad del individuo humano, que distingue a todas las personas absolutamente y sobre todo de las formas de la vida inferiores. O sea, no somos animales, somos gente que va más allá y que puede desarrollar cosas
que no nos imaginamos hasta este momento. Esta distinción se identifica fácilmente en términos funcionales de referencia, como la capacidad desarrollable, pero soberana de cada mente individual humana, para hacer descubrimientos válidos y revolucionarios del principio físico. Esto se aplica tanto a los descubrimientos originales de principio experimentalmente válidos, como a la recreación por parte del estudiante de un acto original de descubrimiento. El mismo principio de cognición central para el descubrimiento científico fundamental es la fuente de todas las obras maestras de las formas de arte clásico europeas. El aumento del poder de la persona individual sobre la naturaleza en la producción y en el diseño de productos se deriva del cultivo de esos mismos poderes cognitivos de los que obtenemos avances en el conocimiento científico y artístico. Y bueno, si pasamos a la siguiente imagen, pues ahí podemos ver que todo lo que nace de una idea, que es en el caso del lado izquierdo, del lado derecho hay gente que lo puede traducir en equipos reales que realmente funcionan en los ambientes que se busca alcanzar, ¿no? Entonces, y ahí es donde está la importancia de la mente de cada uno de nosotros para poder transformar todos esos elementos para un objetivo y una meta alcanzable, ¿no? Y me gustaría nada más leerles algo que encontré dentro de una placa que estaba en un museo sobre el proyecto Mercury. Y bueno, dice esto: cuando los ingenieros de McDonnell Douglas comenzaron el diseño del Mercury, no había ninguna aeronave construida hasta ese momento que hubiese volado o que hubiera desarrollado ese objetivo, excepto en las mentes de los científicos. Para poderle dar forma a esto, se decidió construir una maqueta, ¿no? En donde lo que es todos los conectores, todos los sujetadores, todos los sistemas pequeños, todos los tubos, todas las cajas electrónicas, todos los elementos de encendido y cables de control, se colocaron en una posición apropiada para asegurarse que todo se uniera de manera inteligente para llevar al ser humano al espacio. Esto es cómo transformar realmente una idea, crear los elementos necesarios para poderlo desarrollar y realmente ver que sí se puede hacer a través de esa exploración, ¿no? Que en este caso fue la exploración del espacio. Bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Pues abrimos una sesión, tenemos tiempo para hacer una sesión de preguntas, comentarios. Castilleja, un comentario para el señor Ricardo y para el señor Castilleja. ¿Puedo? Sí, adelante. Habla Juan. Exactamente lo que nombró el expositor de todas las actividades conscientes que participan. Desde luego están los materiales de ese
inicialmente de esa maqueta, que no sabíamos cuánto iba a friccionar, cuánto iba a generar en el cuerpo exterior y en el interior de esa nave. Es decir, los materiales anodizados dentro de un laboratorio especializado de anodizado de materiales, el estudio de los componentes, vamos a decir, cristalográficos de los nuevos materiales que se utilizan en esa tarea tan emocionante como es la de, al principio, crear la maqueta. Eso es lo más, en este caso que estoy comentando, que me viene a la mente, porque exactamente lo que un profesionista de joven del área de cualquiera de las ingenierías, lo primero con que se topa es exactamente con eso, con crear un modelo. Le llaman en las varias ingenierías, le llaman planta piloto, equipo piloto, en donde vas a desarrollar tus prácticas. Ok, gracias, Gerardo, Ricardo. Gracias. Sí, gracias, Juan. Yo quiero aprovechar para unas preguntas. Adelante. Bueno, una es histórica. Entonces, esto quiere decir con lo de Cristóbal Colón, pues realmente la historia ha sido una mentira, en el sentido de que se nos dice que el encuentro de las Américas por Cristóbal Colón fue una casualidad y un error, ¿no? Que no, que buscaban las Indias o algo así. Entonces, bueno, eso ver desde el primer punto como histórico, pues se me como que me entró la duda. Y la otra es como justo ver esta cuestión de, pues en la cuestión planetaria, bueno, ahorita que existen estos empresarios, ¿no? Multimillonarios como Elon Musk y se me va el nombre de la otra persona, que están empeñados, sobre todo Elon Musk, que dice que crear pues la nueva sociedad en fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estas posturas que ellos tienen en la actualidad de esta parte de estos millonarios y si está relacionado o va acorde a estos principios como, pues sobre todo más, humanos, ¿no? De trascendencia de la especie. Más algo, por ahí más o menos van mis preguntas. Muchas gracias y felicidades. Sí, gracias. Sí, realmente, con la primera pregunta, también a mí me causó impacto el hecho porque yo también tenía la misma idea que comentas que había sido por casualidad, ¿no? Y que la historia así lo maneja. Y pues me doy cuenta que no, que realmente hubo un proceso de trabajo de mucha gente que investigó y que en el caso de Cristóbal Colón fue poderlo llevar a la práctica y se dio cuenta que era una realidad, porque a final de cuentas él fue el que tomó la decisión de continuar con el viaje y poder encontrar el lugar que estaba buscando. No sé qué más pudieras comentar, Gerardo. Se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, pues el hecho de que Colón haya traído un mapa, eso cambia, ¿no? Cambia porque no fue un viaje de aventura, sino era un viaje de exploración, era una expedición científica en realidad, porque sí van a abrir una ruta comercial, eso era claro, y para eso se financió el viaje, pero no era únicamente eso, era en realidad el descubrimiento de rutas de navegación que iban a ocuparse, por supuesto que para el comercio, pero también para mantener eh, lo que, lo que los venecianos habían ocultado por tanto tiempo, ¿no? Esas distancias que ellos decían conocer, pero en realidad sí conocían algunas, pero sobre todo era el hecho de que Colón eh,
sabía que él representaba un esfuerzo que venía del Renacimiento, que, él, que a él, siendo un navegante experto, tenía la experiencia en surcar los mares, pero sabía que lo que estaba haciendo era algo absolutamente único y que obviamente implicaba riesgos que él estaba dispuesto a tomar, pero aquí es el proyecto, hablamos del proyecto de descubrimiento que si lo entendemos ahora en el espacio y todos los riesgos que se tienen, por eso se tienen que hacer una cantidad inmensa de pruebas, ensayos, cada sistema se tiene que probar en tierra muchas veces, las naves tienen sistemas redundantes por si falla uno, entra otro y otro, y asumir esos riesgos, pero la búsqueda, esa búsqueda que la humanidad siempre nos caracteriza de los grandes viajes de exploración, eh, porque ciertamente eh, mm, sospechamos que hay algo grande más allá de donde nuestra vista alcanza, pero no sabemos qué tan grande es ni qué es lo que tiene. Entonces, la idea del viaje de Colón representaba pues cristalizar esa concepción de renacimiento de que si la Tierra es redonda, entonces tenemos que aprender a navegarla completamente, ¿no? No solamente por una mitad, sino también por la otra. Y eso era en realidad lo que impulsó a los navegantes a, bueno, quizá hubo antes otros, pero Colón Ujú. tuvo la suerte, la buena aventura de que Isabel se animara a financiar. Se dice, bueno, yo he leído algo de historia de Ujú. esa época donde se dice que en realidad Colón ya lo había hecho el descubrimiento, pero por razones militares y razones no quisieron decirlo porque no sabían todavía cuánto era lo que podían aprovechar de ello y que los venecianos y otros no se fueran a aprovechar, entonces lo ocultaron, pero en el momento en que ya se había destapado, ya se sabía que España había llegado por otra ruta o que había descubierto un continente, entonces ya lo hicieron público, porque de hecho pues Colón ya viajaba con las famosas cuentas de vidrio para cambiarlas por oro, ¿no? Este, entonces decían cómo es que las traía, pues que ya había llegado quizá un par de años antes, ¿no? En fin, pero ciertamente. Y lo segundo que preguntaste, Alan, fue sobre, am, En relación con Elon Musk, ¿no? sí, quería Ujú. comentar algo rápido. Ujú. Bueno, resulta que por el recorte presupuestal, como bien lo dijo Ricardo, que antes se invertía en los Estados Unidos más del 4% del PIB en ciencia y tecnología y una buena parte en las ciencias espaciales, ahora es menos del 0,5. Entonces, el Estado al irse retrocediendo, pues deja un espacio libre y que las empresas tanto, bueno, las empresas privadas ven en lo inmediato un buen negocio, un excelente negocio, no en la exploración del espacio profundo, sino en la exploración del espacio inmediato que se llama, ¿no? O sea, en la estratosfera, colocar esta inmensidad de satélites, bueno, el proyecto de SpaceX, que es la empresa espacial de Elon Musk, pues es colocar un internet espacial de, de, de rango completo, ¿no? Vender ese internet y luego pues el asunto del turismo espacial donde se financien los viajes a través de llevar turistas, pues es algo que pues que resulta en cierta forma pues costeable. Ya los propios rusos dicen que también van a hacer viajes turísticos al espacio para financiar misiones que no tienen. Los únicos que se han mantenido por ahora sin esta, llamémosle, manera de atraer recursos a través de turistas es China. China mantiene sus programas rigurosamente bajo el control del Estado y creo que en el fondo pues el que haya sectores privados no es problemático
siempre y cuando el Estado, igual que en todas las infraestructuras críticas o estratégicas, tiene que tener el control y regularlos para que no conviertan la infraestructura Ujú. en un, simplemente en un negocio que busque las ventajas del, pues, de ganancias rápidas, Claro. a cambio simplemente pues, de no invertir en investigación. Finalmente la investigación no la van a hacer ellos, la Ujú. investigación fundamental la hace el Estado, y creo que ahí, pues Elon Musk es muy dado a ser muy, llamémosle, pedante, ¿no? Este, porque él se aprovecha de todo lo que se ha investigado, que ha costado muchos recursos, ha costado vidas, porque las ciencias del espacio son riesgosas, altamente riesgosas, y pues él simplemente viene a aprovecharse, pero pues en una nación como Estados Unidos, con un gran potencial que desarrolló y que luego lo abandona, pues él simplemente toma esa oportunidad, ¿no? Sí. Y realmente sería nada más un camino muy limitado, ¿no? La cuestión del turismo y ese tipo de exploración nada más en cuestión de comunicación, porque a final de cuentas pues es buscar formas de energía más allá, ¿no? Que el caso del helio 3, ¿no? En el caso en la Luna, que se ha detectado, y las formas de energía que se requieren para poder viajar a Marte en este caso, ¿no? Que es ir buscando un sentido mucho más allá, ¿no? Como se comentaba hace ratito, la conexión entre el universo y el ser humano, Ujú, ujú, ¿no? Digo, lo que percibo dentro de este punto. ujú. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Yo sí quiero participar. Estoy en sala de espera hace ratito. Hola. Es que entré con la en sala de espera, por favor. Estaba hablando, Yo estaba hablando. Nelly. Ah, sí. Ajá. Muy buenas noches, Ricardo. Para todos. Ricardo, muy bien. Me gustó Muchas mucho, gracias. mucho lo de la explicación de los principios, de los descubrimientos que hace énfasis LaRouche en esta clase, ¿no? Son muy buenos sobre la exploración espacial. Estaba haciendo de pronto en mi mente haciendo una aclaración con respecto a lo que son los descubrimientos que se hacen en beneficio de la humanidad, que precisamente es lo que hace énfasis en la economía LaRouche, en la economía de los principios físicos universales, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, cuando se habla de Cristóbal Colón, ellos estaban haciendo énfasis en hacer descubrimientos y hacer énfasis en el comercio también, hacer que el comercio fuera universal, que por ejemplo se habla de que las especies de todos los países del Asia y pasaron a Europa y luego pasaron acá a América. Todo eso era un comercio internacional, ¿cierto? Yo Sí. creo que ese es un enfoque bueno porque pues el comercio se fue fortaleciendo en ese sentido. Y ahora que China habla del lado oscuro de la luna, hacer viajes espaciales también para el desarrollo de la energía de fusión nuclear, como traer helio, ¿no? Helio del espacio porque es la fuente de riqueza, de energía más densa y la mejor que puede haber para el desarrollo y hacer más eficiente el comercio, ¿no? Pues yo me imagino que ese es el énfasis que hay en todos estos viajes espaciales y todo el descubrimiento de descubrir nuevas materias y Sí. elementos físicos, ¿no? Sí. Sí, realmente como comenta LaRouche, ¿no? Es lo que es el incremento de la energía por kilómetro cuadrado, ¿no? Ajá.
y realmente cómo nos potencia como seres humanos todo eso. Ah, sí, claro. Sí, Bueno. muchas gracias, ¿eh? Ay, está muy bueno, sí, están las vistas y Ah, todo. Ricardo. ¿Ya? ¿Lo estabas terminando, Nelly? Sí, ya era la pregunta que tenía. Ahora digo yo. Ah, ok. No, solamente quería comentar que primero que me da mucho gusto que podamos tener esta clase y sobre todo que agradecerte, Ricardo, que tienes tus actividades, trabajo como todos, normal, y unido a eso se preparó la clase, porque de esta forma vamos participando de lo que es realmente el Instituto Schiller, y esto es el Instituto Schiller, el que nos vamos preparando, formando y poco a poco nos vamos incorporando a dar clases que llevan estas ideas en diferentes niveles de profundidad y que a nosotros nos permite darle un poquito más a qué significan las ideas del movimiento y que esto se puede apreciar de una mejor forma cuando uno prepara una clase para transmitir esa idea, toda la documentación, información, cómo se va a dar, que no es simplemente un abrevio cultural, sino también transmitir el que esto se necesita llevar a cabo. Entonces, te agradezco y me da mucho gusto que empecemos en esta dinámica de que se pueda estar participando con clases. Y la otra parte también es que es muy importante que podamos, por medio de estas clases, unirlas a esta campaña que estamos teniendo de una de ellas es jóvenes, ¿no? Jóvenes por empleos realmente productivos. Y otra es por toda esta necesidad que hay en nuestra población y en nosotros mismos, ¿no? El sector productivo de nuestras naciones está siendo destruido. O sea, lo que vimos, por ejemplo, en estas manifestaciones de los agricultores de Holanda, esto es algo que se dio a conocer, pero que esto está pasando hace décadas. Ellos están manifestando ahora y eso es importante y unido a esto se ha hecho en otros países durante hace tiempo. Y uno podría decir, es una paradoja, o sea, tenemos una manifestación de que lo básico que requiere nuestra población, nosotros, porque cuando digo nuestra población estamos incluidos, cada uno de nosotros que tenemos una alimentación básica, que esta parte está siendo destruida. Entonces, ¿qué se espera de todos los proyectos espaciales, todos los proyectos de alto nivel, ¿no? Si no se le da de comer a la gente. Entonces, aquí se entra en una paradoja en la que se dice, bueno, pero primero resolvamos, yo he escuchado mucho esto y por eso quería ver cómo es que tú lo abordas. Esta paradoja aparentemente tramposa, un sofisma es, bueno, pero si no tenemos comida, no hay agua para los alimentos, no tenemos energía suficiente, no tenemos. Entonces, ¿por qué los proyectos espaciales, no? ¿Por qué desperdiciar en eso? Así es como se ha planteado, ¿no? ¿Por qué desperdiciar en eso el poco dinero que hay? Y aquí ya hay muchos sofismas con los que se argumenta, pero sí es una idea en la población comúnmente cuando hablamos que ¿por qué irse a algo tan grande cuando lo más básico nos está dando? Y la otra es, ¿por qué digo que es una paradoja? Porque dentro de lo que vimos de la clase, el resolver estos problemas que están en otra geometría, en otro nivel, automáticamente absorben los problemas más, no son pequeños, pero los problemas más básicos inmediatos de la sociedad. La punta de lanza del desarrollo espacial, el desarrollo tecnológico, que trae como esencia, como alma, el desarrollo de esas capacidades del ser humano, de la creatividad, del descubrimiento, no se pueden ver más que ahora en los proyectos espaciales y nucleares de alto nivel. Esa es nuestra punta de lanza, como en algún momento fue, por ejemplo, la cúpula de la Catedral de Florencia con Brunelleschi. Eso fue, ellos decían, este es el proyecto Apolo, ¿no?
Eso fue la cúpula de Brunelleschi, fue el proyecto Apolo. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿cómo responderías a la población, Ricardo, en esta perspectiva de por qué abordar desde la perspectiva de los proyectos espaciales y de punta de lanza los problemas más inmediatos que tenemos ahora? Realmente porque realmente nos daría una visión más allá, como comentabas, donde el cubrir este tipo o solucionar este tipo de situaciones nos ayuda a cubrir las necesidades más básicas y nos dan oportunidades de poder conocer cosas que nos pueden ayudar y que no podíamos estar observando en ese momento, ¿no? A lo mejor nos aportan elementos nuevos, nuevas teorías, nuevos elementos que nos pueden, que al cristalizarlos nos pueden ayudar a ver las cosas de otra manera y resolver las situaciones con otros elementos que no teníamos en ese momento a mano, ¿no? Así es como lo percibo, Caro. Sí, gracias, Ricardo. Y esta parte que no hemos estado como discutiendo un poco en pues, la coordinación del trabajo de despliegues en las calles y con los jóvenes es esto que pusiste tú de los CCC espaciales. Uh-huh. ¿Qué manera sería para ti de forma un poco más, no pedagógica, pero sí que pudiéramos abordar con los jóvenes? ¿Cómo te imaginas tú un nuevo CCC espacial en esa dinámica de abordar con ellos, con los jóvenes en particular? Pues realmente como ver la manera de que las agencias espaciales puedan tener más contacto con los jóvenes, ¿no? Para de una manera orientarlos y mostrarles qué cosas pueden encontrar. Realmente pues va mucho de la mano de que, ¿cómo decirlo? Que la juventud sienta que tiene la posibilidad y que tiene la oportunidad de hacer cambios importantes o drásticos dentro del lugar donde ellos viven, ¿no? Y sentir esa importancia y ese punto que pueda transformar esa energía en elementos para poder desarrollar esas ideas, transformarlas, crear y poder construir lo que se necesita hacer, ¿no? Pero pues para ello, como comenta dentro del trabajo, pues se necesita tener una mente pues más educada, ¿no? A través de los clásicos, a través de esa apertura donde tu mente tiene que estar más abierta y tener la capacidad de pensar, ¿no? Gracias, Ricardo. Sí, no sé claro. si tú tienes el libro, o bueno, si alguno ha Ajá. escuchado este libro que está de Kraft Erika. No. Ah, bueno, pues hay que ver, conseguirlo en algún PDF, porque ahí presenta toda esta idea de cómo sería la vida del ser humano en el universo, ¿no? Él decía, nosotros, la Tierra es como esa placenta de la que hay que separarnos. Sí. Decíamos, la Tierra solamente es esa relación y algunos hasta le llaman la madre tierra, bueno, pero si fuera la madre tierra, pues ya hay que salir de la casa, ¿no? O sea, no nos podemos quedar ahí por los 20,000 años. Sí. Como ahora la juventud. Yo ya soy independiente, nomás vivo con mis papás. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? El poder salir, o sea, él decía, la tierra no era el objetivo,
estamos aquí aprendiendo, estamos como capacitándonos para ir a otros planetas. Y eso es también lo que plantea Vernadsky. El ser humano tiene la capacidad o es como catalizador del aumento de la tasa de velocidad de la vida. No creamos la vida, por supuesto, ni sería ese interés, pero sí somos ese factor, esa cualidad de catalizar esa tasa de velocidad de la vida. Con los desiertos, por ejemplo, que no tienen vida, bueno, digamos, no hay producción agrícola, por ejemplo, pero el ser humano lo puede llevar, puede reverdecer los desiertos, puede transformar procesos. Sí, y en este sentido es que la Ruth decía, bueno, estos proyectos espaciales no es solo un capricho o una excentricidad del hombre, ¿no? Que quiere llegar ahí, sino es una necesidad en la que al salir de esta geometría con estos principios y confrontarse con otros, puede ir, la Ruth decía en un documento, en los últimos documentos que se llama la trilogía del espacio-tiempo económico, que eso está en español, hay que pasarlo para que todos lo podamos tener, y ahí nos aborda este concepto de que el ser humano inclusive tiene la capacidad de, cuando descubre un principio que estuvo ahí. Te congelaste, Caro. Sigue conectada, pero... Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ya, ya. Ahora sí, Ah, ya, es que se cayó. Mi computadora, el internet está bien, ya descubrí que nunca fue mi internet, es mi computadora. el La satélite. que me saca del Muy A ver, Ya, ya voy a bien. entrar. A ver, el satélite. ¿ya se escucha bien? Sí. Listo. Hablando de esos principios físicos que se ocupan en nuevas computadoras que sirvan y no las de hace 1000 años que no sirven como la mía. Bueno, entonces cuando el ser humano descubre ese nuevo principio, lo potencializa como la electricidad, que existe como tal en el universo, pero cuando el ser humano la descubre, aumenta y de verdad es un nivel de aumento y potencial de ese principio. ¿Por qué? Porque lo lleva hacia el bienestar de la vida. Y dentro de la vida, aunque a muchos ecologistas no les gusta, dentro de la vida estamos nosotros, los seres humanos. Entonces, ese principio que estaba pasivo en el universo tenía un nivel de potencial. El ser humano cuando lo descubre, activa otra geometría, otro nivel, otra relación espacio-tiempo de esos principios. Y esto es muy impresionante. Ese documento de LaRouche, ya que podamos también en algún momento leerlo o charlarlo en las reuniones de los jueves, porque es uno de sus últimos documentos, lo del espacio-tiempo económico. Y también menciona cómo los avances tecnológicos, ¿por qué se llama tiempo económico? Porque esos avances tecnológicos van haciendo al tiempo relativo. Y lo vemos de una forma muy, muy impresionante. Por ejemplo, el nivel tecnológico que tiene Europa o que tienen los Estados Unidos, que impacta en el estilo de vida de la población, nosotros llevamos más de 3 décadas de atraso. Nuestro tiempo económico es más lento que el tiempo económico de naciones potencia. Es decir, a nosotros, por ejemplo, nos lleva más tiempo producir la misma cantidad de alimentos que a naciones que tienen tecnología de alto nivel, porque tienen tractores que en ese momento, por ejemplo, sacas la prueba de la tierra, la muestra de la tierra, y en ese momento te da todo el análisis físico-químico para tú saber qué necesita. Y en cambio, un agricultor en México, en algunos sectores de América Latina, toma la muestra, la lleva, cómo la va a llevar, y de ahí que el laboratorio la tenga, y el laboratorio ya que la tenga, se tarda en hacer el análisis
lo manda de regreso, ya lo lleva al agricultor y para esto ya pasaron 15 días, 3 semanas. Entonces, ese tiempo que pasó a la tierra, en ese momento es otra. Es decir, su análisis es bastante limitado. Y en cambio, en países de alto nivel, donde el propio tractor toma la muestra y ahí mismo hace el análisis fisicoquímico y le dice, ahorita lo que necesitas es nitrógeno, ahorita lo que necesitas es bajarle la nutrición, así. Entonces, eso es tiempo económico, eso es a lo que LaRouche se refiere con que hay una diferencia entre cómo vive una economía desarrollada y cómo vive una economía sin desarrollo en el tiempo y cuánto tarda más en llegar el bienestar a la población cuando no hay estos avances tecnológicos. Y eso hablando solamente de los agricultores. Ahora, si hablamos de enfermedades como el cáncer, que ese tiempo que yo digo que transcurre para que llegue una muestra a 3 semanas, aquí estamos hablando de que una persona se muere, punto, ¿no? Se muere, no hay de otra. Si no está la atención en ese momento de que lo requiere por una, ni siquiera digamos negligencia, solo porque no hay un hospital de buen nivel que lo atienda, se muere. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto no se trata de una extravagancia, de un lujo, se trata de la vida del ser humano es algo tan valioso, la vida de una persona es divino, ¿no? Como dice Cusa, somos imago viva Dei. Es tan divino que el permitir que lo básico que hace la existencia de esa vida se esté anulando es atentar contra ese principio de que el ser humano tiene, o sea, el ser humano es divino, ¿no? El ser humano, no que somos dioses, pero es atentar con esa cualidad tan importante que es la vida de una persona. Claro. Entonces, no solo se mata a una persona de forma directa, sino con la política económica que permite esas condiciones que genera, permite y mantiene esas condiciones económicas que van poco a poco poniendo circunstancias a la población en la que simplemente su futuro es un nivel de vida bajo, que simplemente no va a tener no tiene un acceso a una cultura bella y demás, ni siquiera comida, por lo menos a cultura bella si no tiene ni para comer. Entonces, este es el contexto, no estamos hablando de que nos gustaría ver que qué bonita se vería la Tierra desde Marte, pues sí, claro, y este tema, todo esto lo menciono por este tema de los viajes turísticos espaciales, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una necesidad del hombre para seguir existiendo, como respetar esa cualidad divina. Entonces, quería mencionar esta parte porque es decisivo para nuestra movilización, porque representa ese principio divino de la vida del ser humano. Y bueno, eso. Si quieres comentar algo, Ricardo, lo demás, adelante. No, realmente, pues gracias por los comentarios. La verdad, muy enriquecedor todo lo que han comentado. Gracias. ¿Algún comentario, Gerardo? Sí, yo quería que si pudieran, yo sé que hay muchas cosas que ver, pero hay un video especialmente bueno sobre la exploración del espacio que se llama, es que ahorita recuerdo el nombre, es un video donde se contrasta a Von Braun, que está trabajando con los Estados Unidos, que lo mencionaste, que es realmente el que desarrolló, el que conformó a los equipos para poder construir el Saturno 5, que es el cohete que llevó a los primeros seres humanos a la Luna, y que fue un trabajo inmenso, ¿no? Tan inmenso que pues solamente hemos llegado una sola vez.
pero se contrasta con lo que estaban desarrollando los soviéticos con un genio que se llamó Koriolov. Y Koriolov pues hizo un gran trabajo. De hecho, los logros que logró la Unión Soviética se los debe a la forma como administraba, como podía gestionar todo el proyecto espacial Koriolov, y soportar la presión de los militares rusos que solamente querían utilizar la tecnología de los cohetes pues, para usar armas, para hacer proyectiles, misiles nucleares. Y Koriolov, pues que era un hombre que vivía de la ciencia, él quería desarrollar los proyectiles, los convenció de que está bien, iban a hacer cohetes para el uso militar, pero también eran necesarios los cohetes para la investigación del espacio, y los convence. Rusia hubiera llegado a poner hombres en la luna si no fuera porque Korolev murió, y ya los equipos que quedaron no fueron capaces de imitar o de seguir lo que Estados Unidos había hecho. El video es muy bueno, lo tengo en DVD, pero no sé si está en YouTube. Nosotros lo vimos cuando estaba formándose el movimiento de jóvenes en México hace años, y impactó mucho, ¿no? La forma en cómo los científicos trabajaban, simplemente por este impulso de que la humanidad necesitaba las ciencias del espacio para avanzar, y tenían que estar siempre batallando con las visiones limitadas y mezquinas de los militares que solamente querían armas. No les importaba nada el espacio, más que les importaba sus juegos de guerra, ¿no? Sus juegos geopolíticos. Fue muy interesante, ¿no? Contrastar la visión de los científicos, de los hombres de Estado, con, en este caso, militares con pocos escrúpulos y muchas ansias o muchos metidos en el juego de poder, ¿no? Como pasa en los Estados Unidos actualmente. Nada más un comentario. El proyecto Géminis se desarrolló aquí en San Luis, Missouri. Aquí se construyó la maqueta y se construyeron las naves, y fue construido por el sector militar, que en ese tiempo se llamaba McDonnell se llamaba la compañía, y después fue absorbida por Boeing, y realmente tienen aquí la maqueta en San Luis, Missouri. Nos mandas fotos. Sí, tengo fotos, Caro. Ahí se las mando. Bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo, nada más tal vez que esperamos la clase 2. La clase 2 de los beneficios del proyecto espacial. Ahora, por ejemplo, se puede desglosar en la medicina, lo energético, la agricultura, y esto va para otras muchas clases, ¿no? Y pues muchas gracias, Ricardo. Para ir cerrando la clase, no sé si alguien quiere comentar algo final para cerrar la... No, bueno, yo nada más que muchas gracias por la clase. Estuvo muy interesante. No solo me quedó una duda, ¿cómo que Nicolás de Cusa, por medio de sus ideas de sus asociados, ahí ya me perdí, tampoco sabía eso, que él estaba implicado a lo mejor en la idea, no lo sé. ¿Cómo está la cosa? A ver si se puede rapidito, si no la próxima vez. Si no la próxima vez, que bueno, ya es tarde, ¿no? Sí, por lo poco que pude leer, realmente eran parte del grupo de Nicolás de Cusa, tanto Toscanelli como hay otro nombre. Permíteme a ver si está aquí. Si es que se me olvida el nombre. Paola del Cosmo, Toscanelli, sí. Toscanelli. Era Toscanelli era uno de ellos, y ¿No está Brunelleschi de Renacimiento? permíteme. Ay. Brunelleschi de la Junta.
no lo encuentro, Claudia. Te lo debo. Te lo debo, Claudia. Bueno, entonces para la otra. Sí, Muchas gracias, sí. estuvo muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Por eso digo que va a haber la clase 2. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Y bueno, hoy tuvimos otra de nuestras clases de economía física de la RUSH, tomando estos conceptos que son nuestra herramienta de día a día de nuestros despliegues en las calles, en las universidades, con nuestros amigos, vecinos, con todo el mundo. Esto es muy importante, es lo que nos está formando y dando esos elementos para poder llevarlos a otras personas. Entonces, pues gracias a todos y bueno, por hoy terminamos. Gera, por favor, ¿puedes cerrar la grabación? Gracias. Hasta luego.